Buenas noches, amigas y amigos. Pues antes que nada una disculpa, un desperfecto técnico con la lluvia y la tormenta eléctrica, pero bueno, ya estamos otra vez con ustedes. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro programa de la vez pasada. Nos acompaña nuestra invitada de siempre, la licenciada Guzmán. ¿Qué tal, licenciado? Buenas ¿Qué noches. dice licenciada Edith Guzmán? Tuvimos mucho auditorio la vez pasada en relación con lo que estábamos viendo. Entonces decidimos hacer un segundo programa porque no dijimos nada de cómo vamos a resolver la problemática, ¿no?, de la autoestima. Entonces les tenemos preparados dos videos. Ahorita vamos a empezar con el primero, que dura unos segundos y unos minutos, y regresamos con la licenciada. Si nos acompañan, no se vayan. Para identificar a un niño con una baja autoestima, hay que estar atentos a ciertas conductas. La psicóloga Alicia Banderas nos explica cuál es el perfil de un niño con baja autoestima. Para identificar un problema de autoestima en los niños, los padres, los educadores o cualquier adulto tiene que estar muy atento, porque yo los llamo los gritos silenciosos de los niños. Los niños no son capaces de verbalizarte sus emociones, de decirte me siento mal, me está pasando esto, ¿no? Por eso tenemos que estar muy atentos. Entonces hay unos indicadores. Habitualmente los niños siempre quieren decirte lo bien que hacen las cosas. Mira papá, mira mamá, lo que hago. Entonces, cuando un niño tiene problemas de baja autoestima, no suele hablar de sí mismo, o si habla, habla mal. A veces te dice, yo no valgo para esto, o todo me sale mal. Hay mensajes muy negativos de sí mismos. Estos niños suelen atribuir el éxito a factores externos y el fracaso a factores internos, ¿no? Cuando les ha salido algo mal, de repente es, ¿no ves? Yo no valgo para nada, todo me sale mal, esos mensajes. Sin embargo, el éxito es, bueno, como me cayó lo que me sabía en el examen, ¿no? Hacen una diferenciación en este sentido. Los niños con baja autoestima a veces se muestran impulsivos, tienen muy poca tolerancia a la frustración, a veces son agresivos, son niños que incordian a los demás, que les pinchan, porque son inhábiles a veces socialmente, ¿no? Entonces están mostrando su frustración a través de hacer a veces el mal ajeno. Estos niños a veces no solo hablan mal de sí mismos o no hablan de sí mismos, sino que además se apartan y no participan ni dan su opinión en el grupo. Tú les ves que ellos piensan que no pueden influir en su entorno, entonces no les suelen decir a los niños, a sus amigos, venga, pues vamos a hacer esto, a proponer cosas. Son niños que se suelen aislar, entonces cuando se aíslan, se desplazan y entonces no son comunicativos y obtienen un rechazo por parte de los demás. Entonces todos estos indicadores de los niños se puede dar en cualquier momento, ¿no?, habitual de los niños, pero cuando es perdurable, es estable en el tiempo, ya nuestro hijo empieza a tener un problema. Y es ahí cuando yo creo que a veces hay que pedir ayuda y hay que ver lo que pasa. Bien, pues regresamos otra vez con la licenciada Guzmán. Licenciada, ¿usted cuál cree que son los cimientos que fortalezcan la autoestima en el ser humano? Son tres, lo que es el amor, la compañía y la afirmación.
Y bueno, desde, como en el video lo veíamos, desde que somos pequeños, esta autoestima se va formando en nosotros mismos, en donde tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, en esa aceptación, en esa confianza de que somos seres de valor, que somos seres que podemos hacer las cosas, que tenemos capacidades, habilidades, virtudes. Y bueno, de alguna manera es entender cuando somos pequeños que los adultos son quienes nos acompañan, pero ya en una edad adulta nosotros tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos y acompañarnos a nosotros mismos. Ya acá realmente es en esa adultez donde uno tiene que cobrar esa conciencia de que yo soy mi propio acompañante, nadie más, para no caer en esas dependencias y demás, ¿no? Entonces quiere decir que cuando llegamos a determinada edad, ahorita vimos lo que es la primera infancia, cuando llegamos a determinada edad, nosotros ya debemos de tener conciencia de quiénes somos, sentir una aceptación de nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y con esa seguridad empezar a relacionarnos con los demás. Y es una responsabilidad personal independientemente de los factores que intervinieron para la formación de la autoestima en nuestros primeros años. Así es, y cuando ya tenemos esta adultez, afirmarnos a nosotros mismos, ¿no? Con estos tres conceptos de puedo, valgo y merezco, ¿no? Yo puedo ser feliz, valgo yo la pena como para ser feliz, ¿no? Y merezco ser feliz, y en todas las áreas de mi vida, ¿no? En cualquier situación que yo tenga, hacerme esa pregunta y hacerme esa afirmación de esa validez, ¿no? Hacia mi propio ser, de que la felicidad es alcanzable y que la merezco, ¿no? Porque cuando yo creo que no tengo derecho a la felicidad, me autosaboteo, ¿no? Voy en contra de mí mismo, no hay un amor, una aceptación de mi propio ser, estoy a expensas de lo que los demás esperan de mí, piensan de mí, creen de mí, entonces hay mucho sufrimiento, hay una inconformidad, una insatisfacción del propio ser porque no se siente completo. Entonces es hacer un pacto conmigo misma para poder salir adelante y para poder responderle a la vida. Es un sentimiento de autoestima, es un sentimiento de autovalor, Así ¿verdad? es. Y no depender de la opinión de los demás. No. Porque cuántas veces vamos por la vida y vemos personas o nosotros mismos que dependemos mucho de los demás, del qué dirán los demás, si nos aceptan los demás, si les parecemos que nuestra conducta es adecuada para los intereses de los demás, si tenemos un desarrollo profesional en armonía con los intereses de los demás, y para todo vivimos para los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Cuál es el segundo factor que nos comentaba, licenciada? De hecho ya comentamos los tres, lo que es el amor, la confianza y la afirmación. En uno mismo y afirmación de nosotros mismos. La compañía, perdón, la confianza va dentro del amor, pero Ajá. la compañía es acompañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero eso quiere decir que nosotros mismos debemos de tener una armonía, Sí, y una sentirnos responsabilidad acompañados de de nuestro propio nosotros ser. mismos, no depender de que los demás estemos involucrados o incluidos con parejas, con familiares, con amigos para tener esa valía, sino que nosotros mismos nos demos ese acompañamiento. Sí, porque aquí entra el concepto de la desolación, ¿no? Que al final del día nos hace sentirnos como seres desvalidos y solitarios. Podemos Claro. estar rodeados de mucha gente y no sentirnos acompañados, ¿no? Sentirnos solos y vacíos. Entonces, de alguna manera, si yo tengo esos fundamentos, esos cimientos, voy a tener más fuerza para poder vivir hasta sola en mi casa, ¿no? Sabiendo que hay alguien que me acompaña, mi propio ser, ¿no? Disfrutar de mi propio ser, escuchar la música que me gusta, ver las películas que quiero, ¿no? Hacer las actividades que yo quiero. Apapacharse uno mismo. Sí, consentirme. Claro, claro, muchas veces estamos los fines de semana en casa y queremos oír algo y no le gusta a la esposa o a los hijos, queremos ver un programa de televisión, tampoco les gusta, queremos leer determinado libro y nos dicen estás aquí con nosotros y te pones a leer, no nos dejan ser nosotros mismos. En ese aspecto hay que buscarse un propio espacio, ¿no? Es válido que cada quien tenga su propio espacio, su tiempo, ¿no? Darnos un tiempo porque merecemos un tiempo para nosotros mismos y para esa reflexión interna con nosotros mismos. Mucho en la meditación se busca esto, ¿no? Este contacto con mi propio ser, ¿no? Con esa divinidad también y es esa plenitud del ser, ¿no? Porque ahí no hay nada que lo invada más que nuestro propio ser y esa divinidad, ¿no? Perfecto. ¿Qué le parece si vamos a otro video?
Ok, que no da más que 2 minutos, y regresamos con los factores para el desarrollo de la autoestima. me ¿Sí? parece muy bien, claro Bueno, que sí. no se vayan, ahorita regresamos. Hola, en este video conocerás más acerca de la baja autoestima en adolescentes. La adolescencia es una etapa muy compleja en la vida de una persona en la que la autoestima juega un papel muy importante. La adolescencia es un periodo en el que se producen cambios a todos los niveles, físico, hormonales, emocionales y sociales. Un adolescente con baja autoestima verá estos cambios como una amenaza y los vivirá con miedos. Esto puede paralizarle a la hora de tomar decisiones, conducirla al fracaso y a una reducción mayor de su autoestima. Así como también si un adolescente no se siente aceptado por su grupo de amigos o amigas y no se siente atractivo o atractiva para el sexo opuesto, tiene muchas probabilidades de desarrollar una baja autoestima y a su vez surgen más problemas orillándolos a cometer actividades delictivas o peligrosas para él mismo, como el alcohol, las drogas o una anorexia. Otro factor que hace que la autoestima en la adolescencia juegue un papel importante es que es una etapa en la que la persona necesita construir gran parte de su identidad. Necesita sentirse parte y ser aceptado, pero también necesita diferenciarse y construir una identidad propia, distinta a la de los demás. Sin embargo, un adolescente con baja autoestima seguramente no querrá mostrarse como es por miedo a ser rechazado o rechazada. Es por eso que es importante construir una buena autoestima en la adolescencia. Haz clic en me gusta en la parte de abajo. Bien, pues después de haber visto la problemática que enfrenta el adolescente, esa etapa de la vida tan difícil del ser humano y en relación concreta con la autoestima, vamos a ver qué factores vamos a tocar para desarrollar esa autoestima. Recuerden que el programa pasado estábamos viendo lo que era la autoestima y todo eso, pero no dimos ningún factor para desarrollarla. O sea, ya dijimos cuál es el problema de la baja autoestima, pero no dijimos cómo le hacemos para lograr una autoestima buena, sana, Sí. ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿cuáles son esos factores, licenciada? Pues primero tendríamos que trabajar, para tener una autoestima sana, tendríamos que trabajar en una conciencia, ¿no? En esa conciencia de poder distinguir entre los hechos de las interpretaciones y de mis emociones, ¿no? A muchas veces yo pienso que la realidad es lo externo que sucede a mí, que si afuera me dicen que me veo mal, que soy poca cosa, que soy un fracasado, empiezo Cosa a que no comprar creo que esos le pase. conceptos, ¿no? ¿No? Qué cosa que no creo que le pase. Pero bueno, muchas de las veces compramos conceptos que no son nuestros y que nos dañan y que nos hieren, pero porque también permitimos que eso suceda, porque es algo interno. Si de alguna manera a mí me dicen algo que yo sé que no es cierto, no le voy a dar crédito. Claro. Pero cuando yo dudo de mi propio ser, evidentemente voy a creer todo lo que me digan de Y fuera, va a ¿no? afectar toda su autoestima. Así es, Sí. entonces voy a estar buscando esa aceptación y voy a estar buscando que la gente esté contenta, y eso es bien difícil porque A para nadie se le darle va a dar gusto gusto. a alguien está complicado. Entonces lo que debemos de hacer es trabajar en esta conciencia de los hechos entre esas interpretaciones y esas emociones. Evidentemente es qué estoy haciendo y preguntarme si eso me hace feliz, ¿no? Claro. En la etapa en la que esté viviendo, ¿no? De alguna manera son etapas en las que vivimos en la vida y bueno, se va moviendo, es circunstancial la vida, no siempre va a ser plana, a veces tenemos etapas muy buenas, a veces tenemos etapas complicadas, a veces no sabemos hacia dónde movernos, y ahí es cuando yo tengo que hacer ese diálogo interno conmigo misma para poder preguntarme si soy feliz con lo que estoy viviendo y si no, ¿qué me falta? ¿Qué está dentro de mi responsabilidad y de mis decisiones? A ver, quiero captar algo que no me quedó claro.
Entonces, yo no debo dejar que el medio ambiente, que la opinión de los demás me afecten siempre y cuando yo tenga una conciencia de quién soy. Tengo que empezar a trabajar en esa conciencia de mi propio ser, de mis circunstancias, de mi entorno, ¿no? Porque eso va a empezar a determinar hacia dónde me voy a mover. Ahorita vamos a ver los otros factores que determinan cómo movernos y hacia dónde hacerlo y cómo hacerlo. Primero necesito saber dónde estoy parada, cuál es mi realidad realmente, ¿no? Entonces, si yo tengo conciencia de lo que estoy viviendo, de quién soy, de lo que me falta, si cometo errores, saber que los puedo corregir. Y hacer ese análisis concreto conmigo misma y decir, a ver, necesito hacer este paso para llegar a esta meta, me gustaría trabajar en esto, me gustaría hacer esto conmigo misma, ¿no? No para los demás, que era lo que hablamos el programa pasado, ¿no? O sea, cuando yo tengo logros y no me son suficientes, hay que preguntarnos, ¿para quién estás trabajando? ¿Para ti mismo? ¿Para los demás? Porque de alguna manera cuando yo hago algo para mí, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que si nosotros tenemos algún acierto, un buen día, una buena decisión, el aplauso, ¿no? Del reconocimiento de haber concluido una carrera, de haber ganado un premio, muchas cosas de una esas. sentencia favorable en el tribunal, en nuestro caso. Es una satisfacción interna muy padre, pero no nada más deberíamos de vivirlo solamente en esos momentos. Claro. Hay más momentos en el día en donde podríamos nosotros día a día construir ese autoconcepto, ¿no? De nosotros mismos, que es lo que vamos a ver. Pero primero, antes que nada, tengo que ver y trabajar en esa conciencia y no ponerle sobre todo requisitos a nuestras emociones. O sea, yo no puedo catalogar si lo que estoy sintiendo es correcto o no correcto, es mi sentir, debo de aceptarlo primero antes que nada. O sea, tiene que haber dentro de esa conciencia una aceptación, lo que mucho decíamos, ¿no? O sea, acepto, bueno, detecto, acepto y corrijo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ¿cómo lo voy a aceptar? Hasta que yo no cobre conciencia de qué está pasando conmigo. A ver, ¿y cómo hace un punto y coma dentro de su vida o dentro de su día? Vamos a limitarlo un día. Un punto y coma dentro de su día para estar a solas con usted y hacer conciencia y ver sus éxitos, sus fracasos, lo que ha podido llegar a conseguir en el día. ¿Así lo hace o es a largo plazo o es por periodos? ¿Cómo lo recomienda? Realmente el método es para cada quien, ¿no? Puede ser un estudio de mí misma, ¿no? Todas las noches cuando yo ya estoy en ese contacto conmigo, tal vez hasta antes de dormirme, ¿no? De decir fue un buen día, de trabajar conmigo misma, haciendo valer lo que yo hice bien en el día, lo que no hice bien, decir, bueno, lo voy a corregir, ¿no? Porque yo no soy perfecta, aquí es, claro. La autoestima no es creerme perfecto. Exacto, ni crear una figura de mí en donde caiga en la soberbia, porque entonces nos iríamos al sentido contrario. Claro. Y la soberbia nada tiene que ver con la autoestima. Una autoestima sana nunca va a entrar en la competencia ni va a estar montada en el egoísmo. Una autoestima sana es saberse que uno es valioso, que uno es único, que uno no tiene por qué estar correteando a los demás ni competir con nadie. Eso, algo que acaba de comentar es muy interesante, la competencia. Sí. Todos estamos compitiendo desde la forma de vestir, desde las marcas que usamos, como lo vimos la vez pasada, desde los estudios que tenemos, el físico, mil cosas, y esa competencia nos lleva normalmente a la depresión. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que tienen o más físico, o más títulos profesionales, o más éxito, o más dinero, y también hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos, pero ese grado de estarnos comparando yo creo que es negativo. En este estudio de conciencia con uno mismo nos vamos a dar cuenta en qué realidad estamos parados. Muchas de las veces nos da miedo trabajar con la autoestima porque creemos que vamos a caer en soberbia, y eso es totalmente incorrecto. La soberbia siempre nos va a estar exigiendo más, porque la soberbia compite, y la autoestima no va en ese sentido. La autoestima es el hacerse de este ser que soy, Edith Guzmán, ¿no? Un ser íntegro, un ser entero, ¿no? No medias naranjas, como muchas veces. Ser como quiero ser. Exacto, y aceptarme como soy, ¿no? Claro. Con las habilidades que tengo, con las fallas que tengo,
con las virtudes que tengo. Entonces, ¿no es sencillo? No, No, pero claro sí que no se es puede sencillo. trabajar. Y también darse cuenta de nuestras limitantes. Así es. Por ejemplo, si yo a mis 58 años quiero llegar a jugar en el Real Madrid, pues obviamente que no, ¿verdad? Pero la conciencia me dice, para tu edad, para tu experiencia, para tu conocimiento, para tu estilo, para todo esto es lo que te queda. Y yo me acepto haciendo ese análisis de conciencia. Que ese Bien. es el segundo factor, la aceptación, ¿no? Una Esa vez que yo sí. ya sé dónde estoy parada, una vez que ya hice ese examen de conciencia, entonces voy a la aceptación, saber que no soy perfecta, saber que tengo que, de alguna manera, si quiero trabajar con mi autoestima, hacer un pacto conmigo misma, dejar de pelearme conmigo misma, saber que en esa imperfección voy a cometer errores, no todo me va a gustar, pero también voy a tener cosas buenas, voy a Claro. tener aciertos, voy a tener días buenos, decisiones buenas, y empezar a Éxitos trabajar personales. en eso, ¿no? A ver, y en nuestro tema que son las adicciones, ¿qué consecuencia tiene la falta de conciencia en el adicto? ¿O a qué se debe el problema del adicto en relación con la conciencia de sí mismo? La cuestión aquí es, lo comentamos en el programa pasado, que los adictos siempre están buscando fugas, una mente adictiva, porque sí es importante aclarar que las cosas como tales no son adictivas. El ser humano es adictivo, tiene una mente adictiva y buscamos ciertas simpatías. Yo podré buscar la simpatía con Coca-Cola, con algunos productos que tal vez me gusten, o sustancias, ¿no? Ya nocivas para mi salud, o emocionales, ¿no? Con personas. Relaciones ¿no? destructivas, como ya lo Así habíamos es, visto. entonces, de alguna manera son fugas para poder evadirme, ¿no? En una problemática que yo traigo de no aceptación. Todas las adicciones tienen una baja autoestima y todas caen en ciertos prototipos en los que se van a estar haciendo daño. Las personas que están buscando una aceptación a través de la figura física van a caer en desórdenes alimenticios, Claro. ¿no? Hay muchas, si ustedes revisan todas las adicciones, todos los tipos de adicciones que hay, ahí nos vamos a dar cuenta que de alguna manera todas están buscando esa aceptación del propio ser, pero no tiene que venir de afuera, tiene que venir de mí mismo. Entonces, cuando yo no tengo la conciencia que yo tengo que trabajar para conmigo, que tengo que ser responsable con mi propio ser, que de alguna manera no debo de depender de lo que dicen, de lo que piensan, del exterior, ¿no? Lo que la sociedad dicta para ser aceptado o normal, como muchas veces se pone en ese concepto. Entonces yo voy a empezar a trabajar conmigo misma, entonces voy a empezar a entender que no tengo que buscar esa fuga, que tengo que ponerme a trabajar conmigo. ¿Qué es lo que tengo yo? Voy a trabajar lo que tengo yo y no nada más para satisfacer a los demás, ¿no? Sí, para buscar una plenitud interna, porque por mucho que me digan eres exitoso, puede ser que no me sienta exitoso, ¿no? Eres muy guapa, puede ser que no me sienta muy guapa, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo no creo internamente el ser que soy, aunque me lo digan de afuera, No causa ningún efecto. no Porque hay no eco. tengo ni la idea, la conciencia Así es. de quién soy. Entonces debemos de tener esa aceptación y dejar de evadirnos, dejar de autoengañarnos, dejar de autosabotearnos. ¿Por qué? Porque yo sé que soy una persona que tiene ciertas limitantes, ¿no? Pongo un ejemplo, por ejemplo, mío, ¿no? Yo desde que era muy chiquitita siempre he temblado mucho, las manos me tiemblan mucho, pero ya es una condición de vida. Yo batallé mucho con ese aspecto porque yo desde que era pequeña, desde el kinder me decían, tiene miedo, y la burla, ¿no? Entonces ese era un concepto para mí de freno, ¿no? Ante la gente. Entonces, de alguna manera, yo desde chiquitita quería controlarlo sin saber que era una condición de vida. Bueno, a lo largo de mi vida, ¿no? Me hicieron estudios y demás. Y me dijeron, tienes de dos, ¿no? Aprendes a vivir con esa condición, sí, hay que revisar si ese temblor incrementa porque podrías caer en Parkinson, ¿no? O si de alguna manera tú te acostumbras a vivir con esa condición de vida, porque la otra es medicarte, pero sí trae consecuencias que son un tanto agresivas para tu organismo. Tú tomas esa decisión. Yo dije, no, o sea, toda mi vida, ni he incrementado, toda mi vida he tenido esa condición de vida y ahora lo acepto. Aún es la fecha que la gente que no me conoce y que empieza a convivir conmigo, pues evidentemente me dicen, ¿estás temblando? Y yo, sí, siempre tiemblo, pero es algo a lo que yo ya me acostumbré. Ya me acepté. Ya no me hace, sí, ya no me hace a mí
ruido como cuando era pequeña, que se burlaban y que yo trataba de controlarlo. De alguna manera yo me tengo que acostumbrar que es una condición de vida con la que yo tengo que vivir. Así soy. Y eso no me hace ni mejor ni peor persona. La cuestión nada más fue que yo lo aceptara. Porque si la gente lo mencionaba anteriormente de que yo lo aceptara, pues para mí era de pena, o sea, motivo de pena, era motivo de miedo, de no sentirme de alguna manera cómoda así y aceptada, ¿no? Claro. Entonces es muy importante esa aceptación, ¿no? Después, incluso en los programas de autoayuda, los programas de Alcohólicos Anónimos, el primer paso habla de la aceptación. sí, muy importante, siempre. Es el paso que se debe dar a la perfección, la aceptación. Así es. Y en todos los grupos de autoayuda sí. para todas las adicciones comienza con ese primer paso, la aceptación de tener un problema, ¿no? Bueno, después en cuestión de autoestima vendría lo que es el concepto del autorrespeto. Yo tengo que tener esa conciencia de que soy responsable de mis necesidades físicas, mentales, espirituales, de todo tipo. No puedo responsabilizar a los demás por lo que yo necesito y quiero en la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer yo de alguna manera, ¿no?, esas necesidades y decir, bueno, que sí y que no quiero en mi vida. Porque de acuerdo a eso, si yo no me respeto a mí misma en lo que sí quiero, ahí es cuando empezamos a permitir abusos, ¿no? Cuando empezamos a permitir que la gente traspase nuestros límites, cuando empezamos a sufrir, cuando empezamos a ver que de alguna manera estoy permitiendo que no me respeten, pero en automático yo no me estoy respetando a mí misma, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo trabajar en el autorrespeto cuando yo me pregunte a mí misma qué quiero hacer? ¿Hasta dónde estoy yo consciente de querer que la gente pase esas líneas? Establecer límites. Los límites no son para el otro ser, los límites son para mí, para decir, hasta aquí puedo soportar, aguantar, sí, yo puedo soportar esto, ¿no? Porque después de eso me duele, me daña, no me gusta, ¿no? No me tiene contenta, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, puedo explotar. sí, entonces yo tengo que establecer esa responsabilidad del propio cuidado de mi ser y evidentemente tengo que poner en marcha el respeto a mi propia persona, como estableciendo un pacto conmigo y decir, bueno, ¿cómo es que yo me voy a respetar a mí misma? No, olvídese de los demás, se da en automático, cuando yo ya sé cómo me tengo que respetar, lo hablábamos en el programa pasado, bueno, a veces cuando nos ponemos hasta los tacones apretados y los andamos soportando, nos estamos lacerando, nos estamos lastimando, ¿no? Me corto las uñas cortititas, aunque me duelan, ¿no? No hay un respeto de mi propio ser, ¿no? A veces estamos en algún lugar o estamos viendo la televisión y quiero ir al baño y me estoy aguantando, o estoy en algún lugar, pues tengo todo el derecho de levantarme e ir al baño, pero no lo hago y me aguanto, entonces me sacrifico. Son pequeños detalles en los que no estamos viendo que nos estamos faltando al respeto de una manera impresionante, y así como lo hacemos en esos pequeños detalles, lo hacemos, bueno, en los grandes detalles, y permitimos también que otras personas. Ese punto que está tocando es importantísimo. ¿Se acuerda cuando vimos en un programa anterior las relaciones destructivas? Sí. El autorrespeto, la falta de autorrespeto produce que los demás les demos puerta abierta y que nos dañen. ¿Cuántas parejas? Yo soy abogado. ¿Cuántas parejas me he visto los divorcios, las desavenencias conyugales? Porque la persona, llámese hombre o mujer, es independientemente del género, no se pone esa limitante hacia él mismo, hasta aquí paso, de aquí para allá no lo permito porque me daño, como dijo atinadamente. Entonces, muchas ocasiones para congraciarse o para llevar supuestamente una buena relación con la pareja, permite uno mismo se permite que pasen más allá. Uno mismo pierde ese autorrespeto y los demás se dan cuenta y empiezan a dañar, y se da la relación destructiva. Ejemplo, está una persona que quiere vestir de determinada manera, vamos a decir una mujer que quiere vestir de determinada manera, es una mujer que va entrando en la madurez, todavía es una mujer que guarda mucha belleza o algo de su belleza que tuvo cuando fue joven, quiere ponerse minifalda, quiere ponerse un pantalón ajustado, y el marido no se lo permite. Entonces tiene que vivir
con la moda que quiere el marido, ya que tocó el tema de los zapatos que le gustan al marido, los lugares a que va el marido, y ella no puede poner un límite, yo hasta aquí quiero, yo me quiero vestir así en esta forma porque así yo quiero ser. Sí, porque me siento cómoda, Me ¿no? siento cómoda. Sí, Y aquí no. Entonces ahí empiezan los problemas inclusive conyugales. sí, y es importante empezar a ver hasta dónde permitimos, porque muchas de las veces me agreden, no es que te agredan, es que tú permites sentir esa agresión, primero porque no has puesto un límite y porque no te has atrevido tú a hacer esa conciencia contigo misma de decir, esto me lastima, ¿no? Vivo el acto y en el momento me siento lastimada, pero no me detengo a ver esos pequeños actos en los que yo no me siento cómoda, en la que me siento lastimada, para poder poner un límite. Los dejo pasar, nada más voy acumulando y ahí es cuando empezamos a acumular resentimientos, ¿no? Que también es una parte muy importante en las adicciones. Y como ¿no? dice, exactamente como dicen en los 12 pasos, y puede crear desde una fría indiferencia hasta una revolución. Así es. Cuando uno empieza a dejar pasar, viene la fría indiferencia y empieza a alejarse la pareja, o una tormentosa revolución porque llega el divorcio, llegan los gritos, llegan los golpes. Entonces Sí, hay que evitarlo. y esa bola de nieve va creciendo hasta que ya es algo Irreversible. Sí, y algo que ya nos aplasta, ¿no? Algo que ya no podemos componer desde el principio. ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo de decirle a los demás lo que nosotros necesitamos, porque no nos damos a respetar, pero no nos respetamos nosotros A mí mismos. me gustó mucho eso que dijo, el autorrespeto es ponerse límites, pero no a los demás, son los límites que yo mismo me debo de poner. Es que hay hasta dos aquí tipos tolero, de límites, claro. el límite externo, que es para con los otros, y el límite interno. Y el límite interno tiene que ver mucho también hasta la manera de pensar. Muchas de las veces cuando yo empiezo a generar en mi mente pensamientos obsesivos, tengo que saber parar, tengo que saber distraerme, hacer otra cosa, porque si estamos pensando en cosas que nos hacen daño, y al adicto le sucede mucho, Muchísimo. cuando empezamos a girar, Con la a girar, a maquinita. girar con estos pensamientos obsesivo-compulsivos, es una carrera sin fin, ¿no? Y evidentemente nos lleva a recaer cuando ya se están rehabilitando, a seguir en la adicción y a ir incrementando los niveles de dolor y a ir pisando otras adicciones que nos generen más daño. Entonces, eso es también saber trabajar con nuestros propios límites internos. Yo sé muy bien que me hace daño, ¿no? Yo sé cuándo me doy cuerda y cuándo empiezo a creerlo, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en el tema de celotipia, cuando hablamos de celotipia, si yo en este caso empiezo a pensar, ¿y por qué la vio a ella? ¿Y por qué siempre dice que las otras mujeres son bonitas? Y entonces yo no le gusto, y empieza a girar la cabeza de tal manera que yo me voy creando un fantasma y una bola de nieve que luego ya no puedo controlar. Claro, ¿por qué no me Y que no contestó el sabemos, teléfono? ¿no? Que no está El basada en la señor lo olvidó realidad. en el carro. Sí, entonces Y son uno esos ya pequeños piensa que está con pensamientos. usted, en caso de mujer, que ya está con otra mujer, quién sabe dónde, y todo eso, tomando el trago, haciendo mil cosas, y lo único que pasó es que el señor dejó el teléfono en el carro. Así es, entonces de alguna manera no ponemos límites, no nos ponemos límites ni ponemos límites A a lo los que demás. estamos generando. Sí, Qué interesante. así es. Bueno, ese es en cuanto al autorrespeto, ¿no? Tenemos que hacer también, bueno, esa revisión de cuanto mis horarios, mis comidas, mis pensamientos, todo lo que nosotros requerimos y necesitamos, ¿no? Después vendría lo que es la integridad personal, ¿no? Ahí es esta integración de ideales, de convicciones, de normas, de creencias y las conductas con las que vamos a caminar. Esas me las voy a dictar yo, Claro. ¿no? En qué creo, hacia dónde voy, bajo qué normas, hasta dónde lo voy a hacer. Entonces, de alguna manera yo misma voy a hacer mi propia ley para mí. Es un O sea, producto de la autolegislación. Nosotros mismos estamos legislando para nosotros. pero es importante nada más saber que es para mí, no que se los voy a Ah, no, aplicar, claro, a, se lo los voy a aplicar demás, a los demás. porque también la otra es, una vez que yo tengo esta integridad personal ya muy elaborada conmigo, se la quiero aplicar a los otros. Y no Espera, resulta. cada ser es independiente y cada ser tiene su propio concepto, tiene todo el derecho de creer y hacer lo que quiera hacer con su vida como tú lo estás haciendo, ¿no? Es otra vez regresar al respeto de los otros para Pero qué igual como para interesante, con este uno tipo mismo. de pláticas no lo hace para las parejas, Sí, claro. porque ahorita con lo que me está diciendo, Claro. vienen situaciones que digo hasta dónde he permitido, hasta dónde yo agredo, hasta dónde, mil cosas
con mi propia pareja, ¿no? Es que una vez que se trabaja con la autoestima, uno va cambiando la manera de ver las cosas. Si yo me amo, si yo me respeto, si yo estoy conmigo misma, si de alguna manera yo me autorreafirmo, me premio, me consiento, me doy cuenta de quién soy y me valoro, en automático voy a valorar a los otros. No podemos dar lo que no tenemos. Y en este sentido, si yo trabajo conmigo, voy a estar más plena, más consciente de quién soy, más contenta con mi propio ser, ¿no? Aún sabiendo que tengo fallas, que tengo errores, pero hay que no todo es aceptación, ya lo perfecto, tocó. y voy a saber que los otros también están en el mismo proceso. Y entonces viene una situación de empatía y Ujú. empieza a comprenderlos más. Así es. No como que venían de otro planeta, sino que están pensando y pasando por lo mismo que yo. O tener Entonces, esa paciencia de poder decir, sí, y hay una ¿no? empatía. Ellos están en otro momento, tal vez a mí ya me llegó este momento de querer yo trabajar y tomar esa decisión de querer trabajar con mi propia persona, y entonces sí saber que yo estoy haciendo lo mío, no puedo exigirle a los Claro. demás que hagan lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra manera, otro proceso y otra vida Y otro que desarrollo. yo debo de respetar y Claro. aceptar, ¿no? Entonces, en esta integridad personal, pues evidentemente sí es mucho el que nosotros podamos actuar con congruencia, ¿no? Y no traicionarnos, ser personas dignas para nosotros mismos. La dignidad no es otra cosa más que el hacer lo que nosotros determinamos hacer para con nosotros. Cuando yo permito que alguien, por ejemplo, me golpee, perdí mi dignidad, porque yo conmigo misma dije, jamás aceptaré que alguien me ponga un dedo encima, ¿no? Y cuando yo permito que alguien me golpee, Es que lo amo demasiado y me entonces aunque me estoy pegue. perdiendo mi dignidad. Claro. A eso se refiere, ¿no? Claro. Cuando uno tiene ya determinado hasta dónde va a aceptar y transgrede esos derechos que uno mismo se ha puesto, entonces yo estoy perdiendo esa dignidad, ¿no? Y en este sentido, pues se trata de actuar de cierta congruencia, con un sano juicio, como se ve también en los pasos, ¿no? Hacer, pensar y decir lo mismo, ¿no? En esa congruencia con la vida, de qué voy a hacer con mi ser, cómo voy a actuar y cómo voy a caminar en la vida, ¿no? Entonces, El no es permitir importante. que pasen más allá de lo que nosotros ya determinamos que iba a ser nuestra propia autoestima. Y estamos hablando, ahorita hemos hablado nada más del trabajo interno conmigo. Aquí no se trata de los otros, no se trata del que está enfrente, se trata de mi persona para yo ser una persona ¿Cómo se llama más esto? íntegra. Autoestima. O sea, Así es. mi trabajo conmigo De la mismo. propia estima que yo me Claro. voy a tener, ¿no? Entonces es importante Es un eso. trabajo personal. Y bueno, otro de los factores es el autoconcepto, que esto es bien importante, ¿no? El autoconcepto que yo tengo para vivir propositivamente, ¿no? ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué autoconcepto voy a crear de mí? ¿Cuáles van a ser mis metas? ¿Cuáles van a ser mis propósitos? En este aspecto hay que dejar de autocastigarnos, de autocriticarnos, ¿no? De dejar atrás ese autodesprecio, porque no me acepto, porque cometo errores, porque a veces me siento fracasada, porque, ¿no? O sea, nos vamos a lo malo y bueno, podemos rascar mil cosas, difícilmente nos vamos a lo bueno. Claro. Entonces, de alguna manera, en este autoconcepto que yo tengo que construir, lo voy a construir en base a lo bueno que yo tengo, porque eso es lo que tengo que exaltar de mí. Eso es lo que me va a hacer diferente de los otros, y eso es cuando yo voy a cobrar ese entendimiento y esa conciencia de que yo me rijo bajo reglas totalmente diferentes a otro ser, porque todos somos individuos, ¿no? Y somos totalmente diferentes unos del otro. Por eso en la autoestima no hay competencia. Yo no puedo competir con alguien más cuando al final del día soy yo la que soy diferente, ¿no? Y no es que sea extraterrestre, es que mis reglas no le rigen a nadie más, Cada que a mí. cabeza es todo un mundo. universo. Así es. Como arriba abajo, como abajo arriba, nosotros somos un universo. Entonces nosotros somos producto de nuestra autolegislación, que es cómo queremos ser, qué sentimos de nosotros mismos, cómo nos queremos a nosotros mismos, la conciencia que tenemos de nosotros mismos y el no permitir que otro pase más allá de lo que nosotros le permitamos. Sí. Creo que esta charla ha sido bastante edificante, por lo menos para mí. Yo creo que nuestro público pues también tendrán sus conclusiones y vamos a dar por terminado el tema. ¿Quién tenemos para la próxima?
Pues sesión. sí me gustaría nada más rápidamente hablar, porque nos quedamos cortos con el tiempo, desgraciadamente no nos alcanza. Sí es importante trabajar en la autoimagen, ¿no? Sí es importante trabajar en el autorreforzamiento. Bueno, en la autoimagen es cómo me gustaría verme, qué hacer para tener esa aceptación de mi propio ser con mi imagen, ¿no? Con ¿Cómo lo que quiero ser? tengo, con lo que yo poseo, ¿no? Con mi Sin la materia búsqueda- prima, sin la ¿cómo voy a búsqueda hacerlo? de lo que los otros tienen, ¿no? El cuerpo, la estatura, la voz, no. Aquí se trata de trabajar con mi propio ser y evidentemente destacar Lo mejor de mí. mejor de mí, buscar de las cosas que yo no esté tan completa, tan entera, buscar cómo puedo yo hacerlas mejor, cómo puedo yo exaltarlas. Y si no, trabajar mucho en las partes que son buenas de mi propia imagen, ¿no? Para que yo no me voy a parecer a los prototipos televisivos, ni me voy a parecer a los que van al gimnasio, si mi constitución es diferente, ¿no? Pero sí puedo aceptarme y sí puedo trabajar en esa autoimagen, porque es importante, ¿no? ¿Para qué? Para que yo me sienta un ser más integral. La otra sería el autorreforzamiento, ¿no? Aquí es mucho, tiene que ver cuánto me premio, ¿no? Y qué tanto me doy gusto a mí misma. ¿Por qué? Porque también se vale darse ese apapacho y decir, bien, Edith, lo hiciste bien, ¿no? Porque muchos estamos acostumbrados a siempre remarcar nuestros errores, y me equivoqué, y otra vez fracasé, Pero ¿en qué y otra estaba vez no pensando? lo hice, ¿no? Siempre es lo negativo. Ahora trabajemos en lo positivo y en esta manera de vernos de una forma diferente, haciendo ese pacto de amor con nosotros mismos e irnos aceptando paso a paso. O sea, tampoco es de la noche a la mañana ir trabajando y de lo que me falle y lo que no me guste, e irlo también trabajando, irlo integrando, ¿no? Y bueno, lo que hablamos en el programa anterior fue la autoeficacia, ¿no? Entonces, en esa manera tenemos nosotros que aprender que yo soy capaz, dejar de ser fatalistas, dejar de ser pesimistas, ¿no? Tratar de ser realistas, con lo que tengo trabajar y con eso sacarle el mayor provecho posible, dejar atrás los malos recuerdos y empezar a trabajar por buenos sucesos, buenos momentos, ¿no? Revisar nuestras metas, pero sí hacerlas alcanzables, ¿no? Yo no puedo decir quiero ser piloto cuando tal vez soy daltónico, ¿no? Y sé que No le tenga miedo a las alturas. el código de colores es necesario para un piloto, entonces tal vez mis capacidades no me dan para yo ser Pero piloto, es el autoconocimiento, pero ya lo puedo, tenemos. exacto, pero puedo yo emprender metas que sean alcanzables. Esto me va a hacer que yo sea un ser más eficaz conmigo mismo, ¿no? Por Entonces, ejemplo, escribir un libro sobre estos temas, a ver sí. cuándo nos da la noticia. Sí, ¿verdad? Sería muy bueno. Y bueno, ponerse a prueba, ¿no? Siempre arriesgarse a hacer cosas diferentes, arriesgar los propios miedos e ir en búsqueda de un ser mejor, más integral para mí, ya no para los demás, ¿no? Trabajar mucho con esta parte mía y bueno, poco a poco van a ir notando los cambios que se van dando en el ser y que se van integrando, ¿no? En esta aceptación y en saber que somos seres independientes, que somos individuos, que somos seres de mucho valor, pero totalmente únicos y extraordinarios. Y entonces vamos a dejar de competir con el mundo exterior, con todo aquello que nos marcan los cánones de que debemos cumplir, no nos va a importar porque vamos a tener la certeza de que como somos, estamos a gusto, estamos enteros y somos felices. Eso quiere decir que no vamos a competir, vamos a compartir Así es. nuestra vida con los demás. De ahí viene el concepto del amor, no hay medias naranjas, son Claro. naranjas enteras, ¿no? Yo te comparto mi ser, ¿no? Excelente, pues vamos a dar por terminada la charla de hoy y los invitamos para que el próximo lunes con otro tema muy interesante nos veamos y no se olviden, a las 8 de la noche tenemos una cita en tu programa Adicciones. Aquí no vamos a estudiar tanto el problema ya, sino vamos a decirles cómo podemos hacer para salir del problema. Hasta el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias.